Buenos días, chiquillos. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir viendo algunas características de la excavadora de cable. Estábamos viendo el equipo de trabajo. Habíamos hablado sobre el brazo, sobre la pluma, sobre el balde. Ahora vamos a ver la quinta característica de los baldes, ¿cierto? Que es la profundidad de los baldes. A menor profundidad, mayor factor de llenado, ¿ya? A menor profundidad, mayor factor de llenado. Eso es que es más fácil de que se llene menos. Por supuesto, la consideración de estos parámetros hay que hacerla teniendo en cuenta la densidad de la roca esponjada, la fragmentación que se logre después de la tronadura y la excavabilidad del material a cargar. La excavabilidad del material a cargar. Cuán fácil es tomar baldadas de material del material quebrado. Hay rocas que fluyen más, otras que fluyen menos, dependiendo de la granulometría y su densidad. Entonces todo eso está en función de cuán fácil será llenar el balde o no. La descarga del balde se hace por su fondo, ¿cierto? Ya sabemos. Por el fondo se descarga el balde. Una vez que el giro del equipo, ¿cierto? De la máquina la sitúa sobre el elemento receptor de la carga, que en la mayoría de las veces es un camión fuera de carretera. Entonces se descarga el balde una vez que el giro de la máquina la sitúa sobre el elemento de transporte, que en este caso es un camión fuera de carretera. La compuerta se abre tirando de su cerrojo o picaporte mediante un cable accionado por un pequeño motor eléctrico o neumáticamente. Y la gravedad hace el resto del trabajo. Incluso cerrar la compuerta durante el movimiento de iniciación del nuevo ciclo de excavación. Entonces eso también lo hace la gravedad. Incluso cerrar la compuerta durante el movimiento de iniciación del nuevo ciclo de excavación. Voy a mostrarle un dibujo de un balde con los 5 puntos, ¿cierto?, que vimos y que hoy día acabamos de terminar de ver, que es la profundidad del balde. Operaciones básicas y práctica operativa, ¿ya?, de las excavadoras de cable. Su ciclo básico. El ciclo básico de trabajo de una de estas máquinas consiste en excavar la frente del rajo. Una vez lleno el balde, girar hasta situarla sobre el elemento receptor de carga y descargar el material. Después girar en vacío nuevamente hasta la frente, al mismo tiempo que desciende el balde para empezar el nuevo ciclo. Entonces, cuando hablamos de tiempo de ciclo, sería el tiempo desde cuando yo empiezo a tomar el tiempo a cuando vuelve a llegar a ese punto. Ese es el tiempo del ciclo. En este caso están tomándolo desde donde dice, una vez lleno el balde, girar hasta situarla sobre el elemento receptor del material
que la mayoría de las veces es un cargador fuera de carretera, descargar, ¿cierto? Y girar en vacío nuevamente hasta la frente, al mismo tiempo que desciende el balde, para empezar nuevamente el ciclo de carga. El ciclo descrito se efectúa exclusivamente con la superestructura giratoria, ¿ya? O sea, el undercarriage o la infraestructura se mantiene fija en una misma posición. La superestructura pivotea sobre la infraestructura que está inmóvil durante el mismo tiempo. Por ello, con algunos ángulos de giro inferiores a 120 grados, el ciclo no superará el medio minuto. Obviamente entendiendo que el operador tiene la suficiente experiencia y capacitación para mover sin mayores problemas el equipo. Entonces, con ángulos de giro inferiores a 120 grados, que es lo usual, ¿cierto? El ciclo no superará el medio minuto, empleando un 25% en la excavación, un 32% girando con la carga y un 33% en la descarga o giro vacío, 33% en la descarga y nuevamente un 10% en el posicionamiento del balde para empezar el nuevo ciclo y un 10% en el posicionamiento del balde. Esos son los tiempos aproximados, ¿ya? Entonces estamos considerando medio minuto de ciclo. De ese medio minuto, 25% es en la excavación, 32% girando, con la carga, un 33% en la descarga o giro vacío, más bien dicho, descarga y giro vacío, y un 10% nuevamente en la posición del balde en la marina. Debido a que la geometría del perfil de excavación es relativamente fija, con carrera horizontal reducida, cada cierto tiempo es necesario reposicionar la máquina en el rajo, con objeto de recuperar o mantener la posibilidad de ejecutar un ciclo correcto, aprovechando adecuadamente las fuerzas de empuje de elevación. Estos desplazamientos cortos se hacen sobre las orugas, permaneciendo entonces bloqueados los mecanismos de elevación. Es decir, en la medida que yo voy sacando material, obviamente me empiezo a alejar de la marina, por lo tanto hay que reposicionar la máquina en el rajo o en la frente, con objeto de recuperar o mantener la posibilidad de ejecutar un nuevo ciclo, aprovechando adecuadamente las fuerzas de empuje de elevación. Ya son desplazamientos cortos que se hacen sobre las orugas, o sea, con las orugas, permaneciendo entonces bloqueados los mecanismos de excavación. Voy a mostrar una imagen de cuál es el movimiento típico de carguío, que en este caso se dice que es la excavación misma, el carguío o la excavación misma, ¿ya? Oiga, profe. Profe, Sí, dígame. Ya. ¿Qué pasa cuando tengo que trasladar este equipo entre distintos rajos? Los desplazamientos de un rajo a otro dentro de la misma explotación se realizan sobre orugas montadas, ¿cierto? Las orugas del equipo que están montadas bajo la infraestructura. La misión fundamental de esta es proporcionar a la excavadora una amplia y resistente estructura sobre la cual realizar eficazmente el ciclo de carga descrito. Aunque su diseño no permite desplazamientos rápidos, debiendo realizarse estos a muy baja velocidad. Estamos hablando de menos de 3 kilómetros por hora. Eso cuando tengo que moverme dentro de un mismo yacimiento, ¿cierto? De una frente de explotación a otra. Debe procurarse que el piso esté en buenas condiciones, pues
mucho balanceo del equipo puede dar lugar a fisuras en las distintas estructuras, ¿ya? Por ejemplo, donde está anclada la pluma a la infraestructura, se puede ver dañado, ¿cierto? Se puede cortar un cable si se balancea mucho. Entonces hay que preparar el camino para el traslado de este equipo. El maquinista girará la superestructura para colocar, el maquinista girará la superestructura para colocar su cabina al frente. Y el balde estará en posición suspendida con la compuerta abierta, excepto el de la función de traslación. El resto de los mecanismos quedan bloqueados. Entonces, excepto la función de traslación, el resto de los mecanismos hay que bloquearlos. Las ruedas motrices o tumblers deben ir siempre que sea posible en la parte de atrás. Los cambios de dirección deben ser graduales, con incrementos máximos de 15 a 20 grados, para evitar el arrastre de materiales entre los elementos del bastidor de orugas, que posteriormente pudieran dañarlos. Entonces la idea de desplazar este equipo de una frente a otra en un mismo yacimiento es que sea lo más estable y suave posible de un punto a otro. Entonces la misión fundamental de esta es proporcionar a la excavadora una amplia y resistente estructura sobre la cual realizar eficazmente el ciclo de carga descrito. Entonces debe procurarse preparar el piso para este movimiento, ya que excesivos balanceos, estamos hablando de cientos de toneladas, ¿cierto?, pueden dar lugar a fisuras en las distintas estructuras. Una de las más afectadas, como les decía, puede ser donde está anclada la pluma en la parte inferior de la infraestructura. Entonces hay que bloquear todos los sistemas excepto el de traslación. En el caso de descenso de rampas, el balde debe ir adelante, cerca del suelo, para actuar de retardador en caso de emergencia. Y el cable de alimentación siempre por la parte de atrás. Recuerden que este equipo va conectado eléctricamente. Se comprobará previamente el estado de los embragues y frenos de traslación, antes del traslado. La dependencia del cable que tiene la excavadora para moverse obliga, en caso de desplazamientos largos, a prever los distintos puntos de conexión eléctrica para completar el recorrido. ¿Cómo se hace la excavación y la carga con el balde, cierto? ¿Cómo se hace la excavación y la carga con este equipo? Normalmente se aconseja que la altura del frente no supere la altura de las poleas de elevación. ¿Ya? Eso es lo ideal. Se aconseja entonces que la altura del frente no supere la altura de las poleas de elevación en el extremo de la pluma. La excavadora se situará con sus orugas perpendiculares al rajo o a la frente, ¿cierto?, donde vamos a excavar, para facilitar las sucesivas maniobras de posicionamiento, y colocada de forma que el perfil de excavación, es decir, que el punto de ataque de los dientes a la pila de material, comience entre las verticales del extremo de la pluma y del pivote de la guiadera, iniciando la excavación más cerca de la máquina. Las fuerzas de elevación y empuje serían contrapuestas, con lo que se dispondría en la punta del diente de una fuerza de arrancamiento mínima. Esto al principio del ciclo. Repito eso, iniciando la excavación más cerca de la máquina, las fuerzas de elevación y empuje serían contrapuestas, con lo que se dispondría en la punta del diente de una fuerza de arrancamiento mínima al principio del ciclo. Igual de ineficaz sería el final de la excavación
con la máquina demasiado alejada del frente, o sea, no tiene que estar ni muy cerca ni muy lejos. Una vez bien situada, el maquinista debe realizar de forma coordinada los movimientos de empuje y de elevación para llenar el balde en una sola pasada. Eso es lo ideal, ¿cierto? Estamos hablando del balde de la excavadora. Con una penetración tal en la saca, ¿cierto? Con una penetración tal en el montón de material que al llenado se complete entre 2 o 3 veces la altura del balde. Repito eso. Una vez bien situado, el equipo debe realizar de forma coordinada los movimientos de empuje y de elevación para llenar el balde en una sola pasada, con una penetración tal en el montón de material que el llenado se complete entre 2 y 3 veces la altura del balde. De esta forma se conseguirán ciclos cortos. Además, el balde lleno será retirado de la frente a una altura y a una distancia tales que faciliten su posicionamiento sobre la unidad de transporte. Entonces el caso lleno o el balde lleno será retirado del frente a una altura y a una distancia tales que faciliten su posicionamiento sobre la unidad de transporte, con mínimos movimientos extra. Para conseguir esto, la unidad de transporte debe tener situado su eje a plomo. ¿Qué significa eso? Totalmente perpendicular, ¿cierto?, al piso. Para conseguirlo, la unidad de transporte debe tener situado su eje a plomo de la tangente vertical exterior de las poleas de elevación. Por esto es normal que el maquinista indique el correcto posicionamiento del camión fuera de carretera, manteniendo el balde suspendido sobre el punto adecuado de la descarga. Entonces el maquinista de la excavadora es el que le indica al que maneja el camión dónde colocarse para la descarga. En el caso que hayan como material más duro en la frente, es aconsejable acercarse a ellos lo más posible para atacarlos casi en la vertical de la guiadera del brazo, para aprovechar mejor la fuerza de empuje y mejorar el ángulo de penetración de los dientes. Empujes excesivos harán retroceder la pluma, provocando al retornar violentamente a su posición. Entonces hay que tener ojo con eso. Empujes excesivos harán retroceder la pluma, provocando al retornar violentamente a su posición. Latigazos en los cables de suspensión y daños en ellos y en toda la estructura frontal. En los frentes difíciles se excava su cabeza con poca penetración para no sobrecargar la elevación. En cualquier caso, es aconsejable aprovechar el tiempo de espera de los camiones, ¿cierto?, preparando el rajo. Operación que se realiza recorriendo con el balde abierto todo el perfil de la frente. Cuando la fragmentación del material no es buena, para evitar daños en la caja del volquete, ya se refiere a la tolva, y molestias a su conductor, la primera baldada, ¿cierto?, debe procurarse que sea del material más fino, para que actúe como colchón de la siguiente. Cuando la fragmentación no es la mejor, ¿cierto?, para evitar daño en la tolva del camión y molestias al conductor por el movimiento, por las vibraciones, la primera baldada debe procurarse que sea con material lo más fino posible, para que después ese material actúe como colchón de las siguientes baldadas. Así reduzco los impactos en la descarga. Esto reduce los impactos
en la descarga del balde. No se deben cargar sobre los camiones los bolos o bolones o colpas muy grandes que existan en el montón de escombros, ¿cierto? Siempre las colpas o los materiales más grandes que quedan de la tronadura, hay que evitar cargarlos en el camión. Eso tiene que pasar por cachorreo o por tronadura secundaria. Lo aconsejable es retirarlos detrás de la máquina y apartarlos con el bulldozer, por ejemplo, o con un cargador frontal para su posterior fragmentación o tronadura secundaria. Si algún bolón quedara atascado dentro del balde, el mejor procedimiento para eliminarlo es realizar la operación de excavación con la compuerta abierta. O sea que el mismo material, cuando intente cargar con material nuevamente, empuje ese bolón hacia afuera. Si no llegas a salir, volcar el balde hasta topar el piso con la punta de los dientes. La superestructura de la excavadora gira en cualquier sentido, con lo que puede cargar camiones situados a ambos lados. O sea, podemos tener dos filas de camiones esperando y puedo cargar primero hacia la derecha y después a la fila de la izquierda. Para obtener ciclos reducidos de tiempo, el ángulo de giro debe ser lo menor posible. El giro no debe iniciarse nunca hasta que el balde no haya abandonado el montón de escombros, ya que se pueden producir los mismos daños comentados en el barrido del piso, ya que los componentes están diseñados para trabajar con el plano vertical definido por la pluma y el brazo. Entonces nunca se debe iniciar el giro hasta que el balde no se haya abandonado, hasta que el balde no haya abandonado el montón de escombros. Tiene que estar sin contacto con la marina. El movimiento de giro consiste de una aceleración hasta la máxima velocidad y una desaceleración. Si esta última no se hace suavemente, se producirán excesivos derrames que pueden producir daños directos o indirectos, llenando el piso de rocas. Repito eso. El movimiento de giro consiste de una aceleración hasta la máxima velocidad y una desaceleración. O sea, la mayor potencia se produce en la aceleración. Si esta última no se hace suavemente, la desaceleración, se producirán excesivos derrames que pueden producir daños directos o indirectos, llenando el piso, ¿cierto?, de rocas. Debido a estos derrames, que con un balde bien lleno siempre se producen, es importante posicionar correctamente los camiones, iniciando la descarga en la misma parte trasera de la tolva. Iniciando la descarga en la misma parte trasera de la tolva. Y nunca se debe pasar el balde sobre las cabinas, ya que puede producir cualquier daño, ¿cierto?, si es que no regula bien el operador. Por eso nunca hay que pasar el balde, que es gigantesco, estamos hablando de 56 metros cúbicos, con material sobre las cabinas de los camioneros o sobre las cabinas del equipo auxiliar, que son los cargadores frontales o bulldozers que están siempre ayudando. Aunque esté vacío el balde, ¿ya? Porque el balde es enorme y es lo más macizo, ¿cierto?, del equipo. Por lo tanto puede provocar mucho daño si llega a tocar el camión o el cargador frontal, que está ahí para trabajo auxiliar. Ya, chiquillos, yo creo que con eso está bien por excavadora de cable. Vamos a empezar a ver algunos problemas para entender cómo funciona esto. La forma de trabajar los problemas siempre es la misma, ¿ya? Tanto en minería subterránea como en cielo abierto. Hay una fórmula general que se ocupa, ¿ya?,
que es la siguiente. La fórmula general habla del rendimiento horario, Entonces el rendimiento horario se caracteriza por la letra Q grande y una H chica al lado. Es el rendimiento horario. Ese rendimiento horario siempre te da como toneladas por hora o metros cúbicos por hora. ¿Ya? Va a depender si multipliqué o no por la densidad esponjada. Entonces, cuando multiplico por la densidad esponjada, voy a tener toneladas por hora. Si no multiplico por densidad esponjada, voy a tener metros cúbicos por hora. O sea, el rendimiento horario puede estar dado en toneladas por hora o metros cúbicos por hora. Va a ser igual a C, que es la capacidad volumétrica del balde. C es la capacidad volumétrica del balde, que está dado en metros cúbicos, por el número de ciclos. ¿Cuántos ciclos realizo ya del balde? Por factores que se llaman K sub I. Como son factores, son adimensionales. Hay varios factores. ¿Ya? Entonces C es la capacidad volumétrica del balde en metros cúbicos. N sub C es el número de ciclos. Dentro de los K sub I tenemos el factor de relleno, que ya habíamos dicho que se puede escribir como K sub R, o también K sub Y. Ambos se llaman factor de relleno o factor de llenado, que es un factor que me disminuye, ¿cierto?, la capacidad del balde. Dios mío. Entonces, K sub R es lo mismo que K sub Y, que es el factor de llenado o factor de relleno, es lo mismo. Factor de relleno o factor de llenado es lo mismo. Que recuerden que siempre es menor a 1, porque si es 1 significaría que todo el volumen del balde con el cual estoy cargando va a estar con material, y eso es imposible porque el material está quebrado, no es agua. Por lo tanto, nunca van a estar todos los rincones llenos, todo el volumen lleno. Especialmente los extremos, ¿cierto?, de ese paralelepípedo. Los vértices son los que nunca están llenos. Por eso existe un factor de llenado. También otro factor que se utiliza es el factor de utilización. Factor de utilización. ¿Cuánto realmente del tiempo efectivo que está trabajando el equipo está trabajando realmente el equipo? Ese es el factor de utilización. ¿Ya? ¿Cuánto del tiempo de ciclo, ¿cierto?, realmente está trabajando en llenar el balde, el equipo? Esto puede ser un LHD, puede ser una excavadora hidráulica, puede ser una excavadora de cables, cualquier equipo, todas funcionan con esta fórmula, que es el rendimiento horario, acuérdense. Entonces tengo C, que es la capacidad volumétrica del balde en metros cúbicos, N sub C, que es el número de ciclos, K sub R, que es uno de los factores, factor de relleno o factor de llenado, que es lo mismo, pero ahí tendría que poner K sub y K sub U, que sería el factor de utilización. Factor de utilización. ¿Ya? Entonces, Q sub H, que es el rendimiento horario, está dado en toneladas por hora o metros cúbicos por hora. Pueden haber otros factores K sub I, ¿ya?, pero los generales son K sub R y K sub U. ¿Cómo se calcula el número de ciclos? El número de ciclo, N sub C,
está dado por 60 partido por T sub C, que es el tiempo de ciclo de un ciclo. Se entiende que es de un ciclo en minutos, ¿ya? Como una hora tiene 60 minutos y el rendimiento horario está en toneladas por hora, tenemos esa fórmula, 60, ¿cierto? Partido por tiempo de ciclo en minutos. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos, entonces lo divido por el tiempo de un ciclo en minutos, ¿ya? Habíamos dicho que el ciclo, por ejemplo, de la excavadora de cables era de medio minuto, ¿se acuerdan? Entonces ahí tendríamos que poner 60 para calcular el número de ciclos, partido por el tiempo de ciclo en minutos, que en este caso sería medio minuto, por lo tanto 0,5. Entonces te quedaría 60 partido por tiempo de ciclo en minuto, que sería 0,5. ¿Cuánto da eso? Eso te da 60 dividido por 0,5, 120. 120 sería el número de ciclo, ¿ya? Entonces, ¿qué unidad? No hay unidad, porque es un número redondo, ¿ya? Entonces, eso te da 120 sería el número de ciclo en este caso, para la excavadora de cables. Si el tiempo de ciclo lo trabajas como en segundos, si el número de ciclos lo trabajas en segundos, ¿cuántos segundos tiene una hora? 3600. Entonces, en vez de anotar los minutos que tiene una hora, ahora estás anotando los segundos que tiene una hora. Por eso pones 3600. Y eso dividido por el tiempo de ciclo, pero en segundos. El tiempo de ciclo de una operación de carguío. Entonces, segundos se anota con 2 comillas. De que el número de ciclos puede ser 60 partido por tiempo de ciclo en minutos o 3600 partido por tiempo de ciclo en segundos. Va a depender cómo usted trabaje el tiempo de ciclo, ya sea en minutos o segundos. ¿Ya? Importante no confundir ambas. O sea, si estoy trabajando en minutos, no puedo poner abajo en segundos. Si estoy trabajando en segundos, no puedo poner abajo en minutos, ¿ya? Para que salga bien el problema. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Acuérdense que estos problemas que les estoy diciendo sirven para cualquier operación de carga y transporte. ¿Ya? Estos formulismos son los mismos, lo único que cambia es el volumen del balde y el tiempo de ciclo. Puede ser un balde con LHD o puede ser el balde de una excavadora hidráulica o el balde de una excavadora de cables. Entonces, el ejemplo 1 dice, en una labor de 5 por 4 metros de sección, estamos hablando de minería subterránea, ¿cierto? En una labor de 5 por 4 metros de sección, con tiros que tienen 4,20 metros de profundidad, con tiros de 4,20 metros de profundidad, una densidad de roca de 2,8 toneladas metro cúbico, alta densidad, un esponjamiento igual a 60%,
y un rendimiento de disparo de un 95%, vamos a utilizar un LHD con 8,1 toneladas de capacidad. Vamos a utilizar un LHD con 8,1 toneladas de capacidad. Con la siguiente serie de baldes. O sea, hay varios baldes que puedo elegir para esta operación de carguillo. La serie de baldes es la siguiente. El primer balde es de 3,5 metros cúbicos. El segundo balde que puedo elegir es de 3,9 metros cúbicos. El tercer balde es de 4,3 metros cúbicos. El cuarto, 4,6 metros cúbicos. El quinto, 5 metros cúbicos. Y finalmente uno de 5,4 metros cúbicos. En general, estos equipos, igual que el de las excavadoras de cable, pueden venir con distintos tipos de balde. Va a depender del peso específico del material que voy a cargar. Entonces tenemos varios baldes, a eso se le llama serie de baldes, uno de 3,5, otro de 3,9, otro de 4,3, otro de 4,6, otro de 5 y el último que puedo utilizar es el de 5,4 con el mismo equipo, que puede levantar hasta 8,1 toneladas. Eso dijimos que era la capacidad del LHD. El factor de relleno ya es de 0,95. Factor de relleno es de 0,95. Entonces las preguntas de este problema son las siguientes. Letra A, ¿qué balde seleccionaría usted? ¿Qué balde seleccionaría usted? No es tan simple, uno podría decir al tiro el de 5,4 porque es el mayor, va a aumentar la productividad, pero tengo que recordar que la capacidad del LHD es de 8,1 toneladas y la densidad es alta, la densidad in situ. Por lo tanto, la densidad esponjada igual va a ser alta en relación a otras densidades esponjadas. Letra B. ¿Cuántos viajes se necesitan para sacar la marina de la frente? ¿Cuántos viajes se necesitan para sacar la marina de la frente? Entonces, con eso yo tengo claro que tengo que calcular el volumen esponjado, ¿cierto? Letra C. ¿Cuál es la distancia entre la frente y la estación de almacenaje si tengo 1 hora y media para sacar la marina? Letra C. ¿Cuál es la distancia entre la frente y la estación de almacenaje si solo tengo 1 hora y media para sacar la marina? ¿Ya? Entonces me están diciendo que hay una estación de almacenaje donde puedo ir descargando el material que estoy sacando de la frente para disminuir el tiempo de carguío. ¿Cómo se hace este problema? Lo primero que tengo que calcular, ¿cierto?, es el tonelaje del disparo. El tonelaje del disparo. Sabiendo que la densidad, ¿cierto?, es igual a, para todos los casos que se cumple esta fórmula, es masa partido por volumen. Tengo la densidad in situ. Tengo que calcular entonces el volumen. ¿Lo puedo calcular? Claro que lo puedo calcular. Entonces, despejo masa y la masa entonces va a ser igual a la densidad in situ, que es la densidad que me dieron, por el volumen in situ. Y también lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque tengo la sección y tengo en la profundidad, ¿cierto?, la profundidad de los tiros. Lo que no tengo, pero lo puedo asumir. Ah, no, sí dice, pues el rendimiento del disparo es de un 95%, sí se los di. Entonces tengo que, la masa o el tonelaje que tengo que levantar con mi equipo va a ser la densidad in situ, que es 2,8, un dato de que les di del problema. Eso es tonelada, metro cúbico, ¿cierto? No lo anoto para no demorarme tanto, por la forma de escribir que tengo. Y el volumen in situ. ¿Cómo saco el volumen in situ?
me dijeron que la sección era de 5×4, no me dieron radio, por lo tanto la calculo tal cual. 5 por 4, ¿cierto? Eso me da metros cuadrados, ¿cierto? Área. Y por la profundidad. La profundidad que tengo es de 4,2 metros por tiro. Pero no, ese 4,2 tengo que, no es total, ¿cierto? Porque dice que el rendimiento del disparo es de 95%. Entonces eso lo tengo que multiplicar por 0,95. Porque nunca el rendimiento del disparo va a ser un 100%. Entonces 2,8 toneladas metro cúbico por 5 por 4 metros cuadrados, que sería la sección, por 4,2 metros, que es la profundidad de cada tiro. Si el rendimiento fuera 100%, que nunca lo es, sería por 4,2 nomás. Pero como nunca es 100%, se multiplica por el rendimiento del disparo, que es de un 95%. O sea, 95% dividido por 100 me da 0,95. ¿Cuánto me da ese valor? Me da 223,44 toneladas. Como es masa, y los metros cúbicos se me fueron, ¿cierto? Porque metros cuadrados por metro son metros cúbicos, y tenía toneladas por metro cúbico, se me dan los metros cúbicos y me quedan solamente toneladas. Entonces, el tonelaje del disparo es de 223,4 toneladas. Después saco el factor de esponjamiento, que ya ustedes saben cómo sacarlo. Factor de esponjamiento, entonces, ya conocemos la fórmula, ¿cierto? Es 1 partido por 1 más el porcentaje de esponjamiento, que se los di. ¿Cuánto era el porcentaje de esponjamiento? Es de un 60%. Entonces me queda 60%. Y como tengo que llevarlo a número eso, tengo que dividirlo por 100. Y eso es 0,6. Entonces me va a quedar 1 partido por 1 más 0,6. Y eso es lo mismo que 1 partido por 1,6. ¿Por qué? Porque 60 partido por 100 es 0,6. Entonces, al calcular ese valor, me da 0,625. 0,625. ¿Ya? Ese es el factor de esponjamiento, que me sirve para calcular después la densidad esponjada. ¿De dónde, cómo trabajo la densidad esponjada? ¿De dónde la saco? De la otra fórmula de factor de esponjamiento. Hay una fórmula que es para calcular el factor de esponjamiento, que es la que acabamos de anotar, y esta es la fórmula que me sirve para despejar la densidad esponjada, teniendo ya calculado el factor de esponjamiento. Entonces me queda densidad esponjada partido por la densidad in situ o la densidad de la roca. ¿Ya? Entonces, con esa fórmula despejo densidad esponjada. Tengo la densidad in situ, tengo el factor de esponjamiento, por lo tanto, la densidad esponjada va a ser igual a el factor de esponjamiento
o sea, 0,625 por la densidad in situ, ¿cierto? Ahí tengo densidad esponjada, me va a quedar factor de esponjamiento por la densidad in situ. Y eso es 2,8, que también es un dato del problema. 2,8 toneladas metro cúbico. El factor de esponjamiento no tiene unidad porque es un factor. Siempre los factores no tienen unidad y van de 0 a 1. Entonces, al multiplicar 0,625 por 2,8 toneladas metro cúbico, te da la densidad esponjada, que es el valor clave, ¿cierto?, para saber cuánto puedo levantar realmente, o cuánto voy a levantar realmente con cada baldada. Y eso me da 1,75. 1,75 toneladas metro cúbico, ¿cierto? Esa es la densidad esponjada. Ahora, para tener una idea de cuánto es el valor aproximado del balde que voy a tener que usar, hay otra fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la otra fórmula? Dice que la capacidad del balde, aproximadamente, del balde que voy a usar, la capacidad del balde va a ser en metros cúbicos, esto está dado en metros cúbicos. Voy a anotar la unidad ahí. Entonces la capacidad del balde aproximadamente en metros cúbicos va a ser igual a la capacidad del LHD, se refiere a la capacidad levante, ¿cierto? ¿Cuánto es lo máximo que puede cargar? En este caso el LHD, pues, pero podría ser la capacidad de otro equipo de carguillo, como por ejemplo el de la excavadora hidráulica, el de un cargador frontal o el de la excavadora de cable. En este caso es la capacidad del LHD, porque el problema considera una serie de baldes para un LHD. Entonces, y eso dividido por la densidad esponjada, que ya calculamos, ¿cierto?, por el factor de relleno. Entonces es una fórmula que me sirve para calcular o acercarme, cuando tengo una serie de baldes grandes, al balde ideal. Entonces la capacidad del balde en metros cúbicos va a estar dada por la capacidad del LHD, y eso es toneladas, ¿cierto?, partido por la densidad esponjada, toneladas metro cúbico, por el factor de relleno que no tiene unidad. Entonces con esa fórmula yo puedo más o menos saber entre qué rango me tengo que mover de baldes, de la serie de baldes que le di. Entonces, ocupando esa fórmula, tenemos que la capacidad del balde era de 8,1 según el problema. 8,1 toneladas. 8,1 toneladas. Y abajo tengo la densidad esponjada que me dio 1,75. Por el factor de relleno, que también es un dato del problema. El factor de relleno es de 0,95. 0,95. El factor de relleno y el rendimiento del disparo, ambos eran de 95%,
pero es coincidencia nomás, no es que tengan que ver, ya no tienen nada que ver. ¿Ya? El rendimiento del disparo era 95% y el factor, en este caso, de relleno del balde es de 0,95, pero es una coincidencia nomás, numérica. No tiene nada que ver uno con otro. ¿Ya? Entonces, 8,1 toneladas partido por 1,75 toneladas metro cúbico, que es la densidad esponjada, por el factor de relleno, que es de 0,95, te da 4,87. Ese valor te da 4,87, ¿qué? Metros cúbicos. ¿Ya? Pero nosotros no tenemos ningún balde de 4,87 metros cúbicos. Por lo tanto, me tengo que mover entre el balde de 4,6 y el de 5 metros cúbicos. Entre esos tengo que elegir mi balde idóneo, ¿cierto? Entre el de 4,6 y el de 5 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque nos dio ese valor, 4,87. Y tengo dos baldes. Uno el de 5, que supera los 4,87, y otro el de 4,6, que es inferior a 4,87 metros cúbicos. Por lo tanto, tengo que probar ambos baldes para saber cuál ocupar. ¿Ya? Entonces, primero se prueba con el de 4,6. Entonces uno anota ahí 4,6, porque está probando ese balde, que era uno de los baldes de la serie. Ese sería como el rango inferior que me puedo mover, considerando que la capacidad idónea es de 4,87. Entonces tengo que el tonelaje, o la masa, ¿cierto?, que puedo remover con ese balde, va a ser igual a 4,6, que es el volumen de ese balde, metros cúbicos, por la densidad esponjada, unos 75, acuérdense que es la densidad esponjada, por eso estoy anotándola. Entonces me queda 4,6 metros cúbicos por 1,75 toneladas metro cúbico, pero tengo que considerar el factor de relleno, porque nunca se llena completamente el balde. Entonces, por 0,95, que era el factor de relleno. Entonces, la fórmula siempre es la misma, que es densidad es igual a masa partido por volumen. En este caso estoy despejando masa. Por lo tanto me queda densidad por volumen, o volumen por densidad. Entonces, por eso estoy considerando el balde de 4,6, y en este caso la densidad esponjada, porque es la densidad real que va a levantar de material, que es 1,75. Lo único que estoy incorporando nuevo es el factor de relleno, que es un valor que me dieron. ¿Por qué? Porque nunca se va a llenar completamente el balde. Entonces, al multiplicar 4,6 metros cúbicos por 1,75 toneladas metros cúbicos, se me dan los metros cúbicos, ¿cierto? Metros cúbicos partido por metros cúbicos se me van, y eso por 0,95. Entonces, eso me va a dar cuánto puedo levantar realmente con un balde de 4,6. Y lo que voy a levantar es 7, con ese balde, ¿cierto?, 0,65 toneladas. 7,65 toneladas. ¿Ya? Eso es lo que voy a levantar con el balde que estoy probando, que es el de 4,6, el rango inferior. Lo que hay que considerar en este tipo de problema es lo que dicen los fabricantes de los LHD. Los fabricantes dicen que el máximo déficit para que sea eficiente la operación de cargueo, el máximo déficit que yo debería de tener respecto de su capacidad, debiera ser de un 10%.
Aquí estoy en un déficit, ¿cierto? Porque la capacidad era de 8,1 toneladas. Entonces, el máximo déficit para que sea eficiente la operación de carguío debe ser un máximo de 10%. Entonces, veamos cuánto déficit estoy teniendo, considerando que lo que obtuvo es 7,65. ¿Ya? Voy a borrar. Lo que estamos tratando es, en esta parte del problema, elegir el balde correcto, acuérdense. Entonces probé con el de 4,6, que sería el rango inferior. Y ahora tengo que ver cuánto fue su déficit, ¿ya? Considerando que su capacidad era de 8,1 toneladas y realmente estoy levantando con este balde 7,65 toneladas. ¿Cómo saco eso? Súper fácil. Entonces anoto 7,65 que es lo que realmente voy a levantar con ese balde de 4,6, partido por 8,1, que es la capacidad máxima. Y eso lo multiplico por 100. Eso es para tener el porcentaje, por eso lo multiplica por 100. Entonces 7,65 partido por 8,1 y por 100 me da 94,4%. Si eso lo llevamos y lo ocupamos con la calculadora, me da que estoy ocupando el 94,4% de la capacidad del balde. Es el porcentaje que estoy utilizando con ese balde, de la capacidad del balde, estoy utilizando el 94,4%. Por lo tanto, el déficit, ¿cierto? El déficit es 100 menos 94,4. Con eso voy a saber cuánto es el déficit al ocupar el balde de 4,6 metros cúbicos. Entonces, 100% menos 94,4% te da un déficit de 5,56, más o menos, ¿ya? Porque es 94,44 el valor real, 94,44. Entonces eso te da un déficit de 5,56%. Y los fabricantes dijeron que el déficit máximo para que la operación sea eficiente era de un 10%, por lo tanto estoy dentro de los rangos permitidos, ¿ya? Porque el máximo es un 10% y tengo un déficit de 5,56%, ¿ya? Ahora veamos con el balde de 5 metros cúbicos, pues ya vimos cuál es el balde de 4,6. ¿Cuánto sería el déficit, cierto, con el de 4,6? Considerando que el balde ideal, de acuerdo a la fórmula, nos dio 4,87, por eso es déficit. Y ahora probemos con el rango mayor, con el balde de 5 metros cúbicos. Lo mismo, ¿cierto? Masa, lo mismo que hicimos antes. Va a ser igual al balde, o a la capacidad del balde, 5 metros cúbicos, por la densidad esponjada, que es 1,75, bueno, me queda mal la letra. Ya. Entonces la masa va a ser igual a 5 metros cúbicos del balde por 1,75 toneladas metro cúbico. Se me dan los metros cúbicos, eso me da 5 por 1,75 toneladas, ¿cierto? Y por el factor de relleno, pues, no tengo que dejarlo afuera, porque es el mismo factor que está afectando a cualquier balde. En este caso, eso fue el valor que nos dieron.
Entonces, el valor, ¿cierto?, va a estar dado en toneladas, porque los metros cúbicos se me fueron. Y eso me da un valor de 8.31 toneladas. .31 toneladas. Entonces, utilizando el balde de 5 metros cúbicos, sabiendo que la densidad esponjada es de 1.75 y el factor de relleno es 0.95, puedo levantar efectivamente con ese balde 8.31 toneladas. Obviamente está sobre la capacidad del balde, que era 8.1. Pero así como hay un déficit, también hay una máxima sobrecarga que puedo tener, un máximo exceso, porque siempre los equipos tienen un factor de seguridad, ¿cierto? Por lo tanto, si su capacidad máxima es de 8.1, puede levantar un poco más. Pero lo máximo que se permite levantar para no dañar el equipo, según los fabricantes de este LHD, es de un 5%. El máximo exceso que puedo levantar para no dañar al equipo es de un 5%. Entonces veamos cuánto máximo estoy levantando. ¿Cuánto de excesivo estoy levantando? Si estoy dentro del rango del máximo de 5%. Entonces eso me queda 8.31, ¿cierto? Que es lo que voy a levantar realmente. Partido por la capacidad del LHD. La capacidad del LHD según fabricante. Todos estos son datos de catálogo, ¿ya? Y eso multiplicado, ¿cierto?, por 100. Para que me dé en porcentaje. Entonces, 8.31 partido por 8.1 por 100 me da un 102.59%. $102.59%. Lo más difícil de hacer este problema es escribir. Entonces, 8.31 partido por 8.1 por 100 te da 102.59%. 102.59%. Entonces, ¿cuánto estoy en exceso de mi 100%? Fácil. 102 menos 100 me da 2.59%. Ese es mi exceso, ¿cierto? Mi sobrecarga real con la cual estoy cargando el equipo es de 2.59%. Eso no es igual ahí, anoté igual, pero no es igual. Eso no es igual. ¿Ya? Es simplemente un entonces. Entonces, si tengo 102.59% de sobrecarga, lo que realmente estoy cargando en exceso del 100% es de 2.59%. Y los fabricantes dijeron que el exceso máximo es de un 5%. Por lo tanto, podría trabajar sin ningún problema con el balde de 5 metros cúbicos, porque estoy dentro del rango permitido, porque el máximo es de un 5% y estoy solamente excedido en un 2.59%. Entonces ahora, ¿cuál balde escojo? Tengo uno, ¿cierto?, que es de 4,6 metros cúbicos, pero estoy trabajando con un déficit de 5.56%, ¿cierto? Sabiendo que el máximo déficit es un 10%, por lo tanto está permitido. Pero también puedo trabajar con el de 5 metros cúbicos, donde estoy trabajando con un exceso o sobrecarga, sabiendo que la máxima sobrecarga que puedo tener es de un 5% según los fabricantes, y estoy sobrecargándolo solamente con 2.59%. Por lo tanto, también puedo moverme con el balde de 5 metros cúbicos sin dañar el equipo. ¿Cuál escojo? Obviamente yo escogería el balde de 5 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque si bien ambos se pueden utilizar,
uno con déficit y otro con sobrecarga, el balde de 5 metros cúbicos, moviéndose dentro del rango aceptable de sobrecarga, considerando que el máximo es de un 5% y estoy solamente sobrecargando con un 2,59%, ambos son aceptables, pero el más productivo en este caso, ¿cierto? El LHD sería más productivo con el balde de 5 metros cúbicos. Por lo tanto, ese es el que escojo para hacer mi trabajo, ¿ya? Ese es el que escojo para hacer mi trabajo. El de 5 metros cúbicos. Entonces nos vamos a quedar con el balde... ¿Y cuál es el más seguro? Nos vamos a quedar con el balde de 5 metros cúbicos. ¿Cuál es la duda? Pero Dímelo. ¿cuál es el más seguro? Porque yo creo que el de 5 metros cúbicos es menos seguro que el anterior. Te dije que los fabricantes dieron un rango de trabajo. Tú puedes trabajar con un déficit o una sobrecarga. El menor déficit, o el máximo déficit más bien dicho, es de un 10%, para que sea eficiente trabajar con ese balde. El máximo déficit es un 10%. Y me están diciendo también los fabricantes, considerando un factor de seguridad que ellos mismos se dan, que si bien la capacidad del balde es de 8,1 toneladas, puedo excederme en ese 8,1 toneladas hasta un máximo de un 5%, sin dañar el equipo, ¿ya? Y me estoy moviendo solamente con un exceso de 2,59%. Estoy moviéndome dentro del rango aceptable que me dieron los fabricantes, porque la máxima sobrecarga es de 5% y estoy moviéndome con un 2,59%. Por lo tanto, los dos baldes son seguros para trabajar. Me quedo con el de 5 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque es más eficiente, solamente por eso. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, qué bueno. Entonces, me quedé con el balde de 5 metros cúbicos porque se está moviendo dentro del rango aceptable que me dieron los mismos fabricantes, ya que la máxima sobrecarga que puedo tener es de un 5% y solamente estoy teniendo una sobrecarga de 2,59%, por lo tanto es seguro trabajar con ese balde de 5 metros cúbicos, ¿ya? De acuerdo a la información que me dieron los propios fabricantes. Entonces ahora, ¿cómo calculo el número de viajes? ¿Ya? El número de viajes. Porque habían varias preguntas. Una era la elección del balde, ya lo elegimos. ¿Qué balde seleccionaría usted? Y elegimos el de 5 metros cúbicos. Después me preguntan cuántos viajes se necesitan para sacar la marina de la frente. Entonces eso vamos a calcular ahora. ¿Cuántos viajes se necesitan para sacar la marina de la frente? Entonces vamos a borrar eso y elegimos el balde. No por algo antojadizo, ¿cierto? Sino por los valores que me dieron los cálculos. Entonces, para sacar el número de viajes, te queda número de viajes. Va a ser igual a la masa total, ¿cierto? Del disparo, que es un valor que ya tenemos ya. ¿Partido por qué? Por el tonelaje del LHD, pues. ¿Pero cuál tonelaje? El que vamos a obtener con el balde escogido. Entonces aquí pongo tonelaje LHD. Si no tuviéramos que escoger un balde, ocupamos la capacidad máxima del LHD, que sería 8,1 toneladas, ¿cierto? Pero nos pidieron escoger. Por lo tanto, ese valor ya no es 8,1. Dijimos que el tonelaje del disparo, pues lo primero que calculamos era de 223. 223,44 toneladas. ¿Ya? Vamos a bajar 223,4 nomás. Pero son 223,44 toneladas. Y eso dividido por el balde que escogimos y
la capacidad con el balde que escogimos, que es el balde de 5 metros cúbicos, ya vimos que es 8,31. ¿Ya? Entonces tengo 223,44 toneladas partido por 8,31, que es la capacidad que va a tener el balde de 5 metros cúbicos. Eso me da un valor, ¿por cierto? Que es el número de viajes que voy a tener que realizar. Son 26,88. $26,88. Obviamente no puedo hacer 26,88 viajes, ¿cierto? Entonces, o hago 26 o hago 27. Si hago 26 viajes, voy a dejar Marina en la frente. Por lo tanto, tengo necesariamente siempre hacer el valor mayor. Por lo tanto, tengo que hacer 27 viajes. Para sacar toda la Marina a la frente, tengo que realizar 27 viajes. ¿Ya? Esa sería la respuesta a la pregunta B, que nos preguntaban cuánto era el número de viajes que tengo que realizar, para sacar la Marina de la frente. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo vamos a dejar por hoy hasta acá, ¿ya? La otra semana seguimos viendo el problema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, chiquillos, pásenlo bonito, cuídense.